buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos veas. Soy Gustavo, psicólogo del Instituto Estatal de las Mujeres, del Departamento de Masculinidades. Hoy estamos con un tema más en el segmento Reiniciemos Nuevas Masculinidades y es el tema de hoy, la cultura del buen trato. Y una experta está con nosotros, ahorita se va a presentar. Sí. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes, noches ya. Estamos aquí, yo soy psicóloga social, me dedico a lo que es el desarrollo comunitario y al diseño y la intervención de proyectos sociales. De mi parte, pues me invitaron hoy a compartir un poco acerca del tema del buen trato, que es uno de los temas que más trabajamos cuando se hacen intervenciones comunitarias, porque no solo estamos hablando de la comunidad, sino de todas las instituciones que nos integran como sociedad. Excelente, entonces. Muy interesante tu trabajo, al parecer. Entonces, Virginia, podrías, apoyarnos en a qué se refiere con esto del buen trato, la cultura del buen trato. Lo he escuchado afuera, tengo una leve noción de lo que implica, pero a grandes rasgos no sé todo lo que puede implicar esta cultura de buen trato en las personas. Bueno, vale, como lo indica su nombre al hablar de cultura, pues estamos hablando de un conjunto, ¿no? Un conjunto de hábitos, de costumbres, de actitudes y cambian y varían dependiendo del contexto, o sea, del lugar en donde estemos nosotros viviendo, colaborando, trabajando, porque no es lo mismo justo esto, las diferentes culturas, ¿no? Cambian sus hábitos, sus costumbres, algunas permanecen en el tiempo, otras cambian demasiado, dependiendo de la situación en donde estén. Entonces, partiendo de allí, de que la cultura es un conjunto de, cuando estamos hablando de buen trato, estamos hablando de prácticas o un conjunto de prácticas que tienen que ver primordialmente con respeto, ¿no? De manera muy general, son prácticas que tienen que ver con respeto y ahí nos podemos ir al ámbito ya sea individual o ya sea social, ¿no? Para empezar como a abordar este conjunto de situaciones, debemos, o en mi caso, sugiero revisar primero lo que tiene que ver con el trato digno, ¿no? La dignidad y la cultura de buen trato están muy estrechados porque justo la dignidad es esto que nos hace, no quiero usar como esta palabra, nos hace con derecho, ¿no? Con derecho. Y esto tiene que ver a que la dignidad debe permear cuando estamos hablando de un buen trato ante todo. No más allá de, como nos dice el nombre, de tratar bien, sino tratar con dignidad. Entonces, tratar con dignidad implica qué específicamente. Bueno, la dignidad, en este caso la dignidad humana, que es un principio universal, constituye una base fundamental de los derechos humanos e implica que todas las personas, por ser sujeto de derecho, que esto lo tenemos todos desde que nacemos, ¿no? Somos personas, de ser respetado y valorado como un ser individual y a la vez social, ¿no? Y que, bueno, tenemos el deber también de respetar la dignidad de los otros. Ok. ¿Tú consideras que esta cultura del buen trato es algo que se construye? Por supuesto. Sí, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve esta cultura de buen trato en las relaciones humanas en general? Porque podemos partir de lo que es la pareja, la familia, pero ¿cómo sería en general? Bueno, es una forma de relacionarnos, de comunicar. Entonces, ¿cómo influye, me dices? Sí. ¿Verdad? Bueno,
Esto influye en que nosotros desarrollemos como personas, como seres individuales, este conjunto ya sea de hábitos, ya sea de costumbres, ya sea de actitudes de resolución, ya sea individuales o hacia los grupos o al ser dos, tres grupos, en la primera institución, por ejemplo, una familia, eh, nosotros tenemos esta conformación como seres sociales del contexto, ¿no? Tenemos una formación propia individual, tenemos una formación que viene de todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, si hablamos básicamente de ámbitos donde comúnmente interactuamos, que es lo individual, la familia, los amigos y demás, entonces la cultura del buen trato o el trato digno hacia las demás personas hace y permea que el respeto sea una línea o una base entre esta interacción, en esta comunicación que vamos teniendo con nuestro entorno y tiene mucho que ver también por lo que construimos en el otro. O sea, es decir, la cultura del buen trato se va construyendo en nosotros. La aplicamos o no la aplicamos, porque hay que hablar de los dos panoramas, ¿no? Ok. ¿La aplicamos o no la aplicamos? Pero con esto que aplicamos o no aplicamos, también somos parte de la construcción del otro o de la construcción de los otros, ¿no? Entonces ahí ya estoy hablando de la familia, de la pareja, de mis compañeros de trabajo, ¿no? De a los que me encuentro en la mañana, mis vecinos, en nuestra antigua normalidad, ¿no? Al salir y saludar a los vecinos, esto también va construyendo, pero hay que tener en cuenta lo contrario, o va destruyendo, ¿no? Si nosotros pasamos esa línea, ese atropello de respeto, ¿no? Que es la base del trato digno y a su vez de la cultura de buen trato, nosotros tenemos ese atropello. Entonces ya no estamos construyendo, estamos invadiendo o violentando el derecho de la otra persona, la dignidad de la otra persona, y entonces esto de construir se deshace. Si hablamos como de bloques que vamos alimentando al promover y al practicar una cultura de buen trato, en lugar de eso, si nosotros pues, no lo promovemos, no lo aplicamos, no aprendemos de qué va o cómo poder aplicarlo, ¿no? Nosotros, muy por el contrario, destruimos. Y entonces generamos o somos partícipes de un entorno de totalmente lo contrario. O sea, ya estamos hablando ahí de maltrato. Está muy polarizado, ¿no? Como el buen trato y el maltrato, pero pues hay una línea donde debemos también equilibrar, ¿no? Porque pues también son relaciones humanas, son relaciones vivas, porque aquí hay que también señalar que generalmente se habla de dignidad humana, pero actualmente la dignidad ya está abarcando a todo lo vivo, ¿no? No estamos hablando solo de una persona y otra persona, sino también una persona y su entorno, una persona y los animales, una persona y lo demás. Entonces, ya el concepto se ha ampliado y cuando hablamos de cultura de buen trato, ya no solo estamos hablando como de promover la cultura de buen trato de mi familia, ¿no? Con mi pareja, sino también hacia todas las formas de vida que tenemos alrededor. Claro, escuchándote, venía a mi mente en esta parte del buen trato y lo contrario, maltrato, o esta polaridad, como mencionas. Precisamente leía un pequeño artículo donde Indesol empieza a trabajar a partir de 2011 eh, esta cultura del buen trato para la violencia de género. Precisamente Fina Sáenz, eh, doctora, sexóloga, ella define esta cultura como la puesta en práctica de actitudes, comportamientos que construyen relaciones de equidad, armonía, justicia, respeto a los derechos humanos y a la dignidad de sí misma, de sí mismo y de las y de los demás. También menciona que es sobre todo una actitud de vida que hay que demostrar más que solo nombrar o definir. Y este artículo mencionaba que para empezar a romper con esta violencia de género, donde no hay igualdad, donde no existe la equidad, donde existe la violencia hacia las mujeres, por toda esta construcción social, donde tú mencionabas esto como impacta en el otro, y ciertamente, esta persona que puede violentar tiene un impacto en la otra persona,
y se impacta a sí mismo también. ¿Tú consideras que esta cultura del buen trato realmente puede penetrar en estas relaciones de violencia? Disculpa si te saco un poquito de contexto, pero escuchándote y lo que había leído, pues se me vino a la mente esta inquietud. ¿Tú consideras que realmente sí impactaría esta cultura del buen trato en esta violencia de género que existe el día de hoy? Claro. Estás haciendo un salto gigante, pero vamos a abordarlo desde donde podamos. Sí, ya cuando te metes a hablar de cultura de buen trato dentro ya de dinámicas de violencia de género, que ya estamos hablando como de otras cosas, yo lo vería más en la parte preventiva, o sea, en la parte, por supuesto, formativa de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cultura y este conjunto de cosas que se forman, estamos hablando de hábitos, estamos hablando de actitudes, estamos hablando de mecanismos, por ejemplo, de mejorar y fluir la comunicación. Si hablamos de en una cultura de buen trato, con respeto y lo que tú quieras, mediamos el conflicto o a lo mejor también evitamos el conflicto porque tenemos mejores mecanismos de resolución, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de violencia de género, hay muchos estudios que nos llevan a la incapacidad de resolución de conflictos. Cuando estás hablando de género, estás hablando de esta incapacidad de resolución de conflictos, ¿no? Cuando estamos hablando hacia la mujer. Entonces, los estudios que más analizan esta parte, entonces hay una nula o hay un nulo desarrollo de estas habilidades, porque son habilidades, ¿no? Y entonces la manera de resolución de conflictos ejerce violencia, ¿no? Y entonces, ¿por qué me voy a que yo lo veo más como preventivo, la cultura del buen trato o el trato digno? Porque el tener esta habilidad y también el conocimiento de la información de qué es la dignidad, o sea, qué es la dignidad, qué implica respetar al otro, ¿no? Pues promueve eso, que lo respetes. No se va a romper esa línea, ¿no? O podemos disminuir que esa línea que se traspasa y se convierte ya en una violencia que generalmente es física y de todos los tipos que ya conocemos, ¿no? También porque son parte del mismo problema, podríamos prevenir eso, ¿no? Pero pues sí estamos hablando como de la formación, o sea, estoy hablando como más acá previo, porque si lo pienso en un panorama donde ya está sucediendo, ahí sí es como, es una posibilidad, siempre y cuando el otro esté dispuesto a aprender y aplicar, ¿no? Porque ahí ya estamos hablando de la disposición y no de, por ejemplo, hombres que violentan. A ver, voy a promover contigo el buen trato, ¿no? Sin que tengas disposición, porque como una premisa básica, colega, es como la disposición del otro, ¿no? A poder trabajar en lo que considera que se le está afectando o en lo que le genera el problema, ¿no? Entonces, me parece como un poco más complicado, es una posibilidad, sí, siempre y cuando haya disposición, ¿no? De aprender, de estudiar, de analizar y por supuesto de aplicarlo, ¿no? Porque son cosas que, como mencionas la definición, es difícil definir, o sea, como tal que es buen trato porque es un conjunto de prácticas, pero además es más que teorizar y hacer un grupo, ¿no? Y decirles, oigan, la cultura del buen trato es esto, ¿no? Y darles acá como la cátedra de la clase, de nada sirve si no se va a la aplicación, ¿no? Entonces, por eso te menciono que si hablamos ya en casos donde ya se está ejerciendo la violencia, es una posibilidad, una herramienta que trabajar, ¿no? Escuché que tú trabajas masculinidades, entonces ahí propongo que sea una herramienta a trabajar y una herramienta pues de entrada reflexiva, individual, colectivamente, para que desde la reflexión se construyan mecanismos que los lleven a aplicar, ¿no? Aplicar desde las posibilidades de cada persona. Sí, escuchándote, concuerdo contigo en esta parte de la mayoría de los hombres con los que trabajo son hombres, se les llama imputados, que es una medida cautelar donde ellos han violentado a la pareja ha denunciado y ellos
van a un taller de reeducación, pero porque los manda el juez. Entonces van más obligados que realmente con la intención de generar un cambio. Y entonces, es sí, parte como de su proceso, ¿no? Que tomen como esa taller de reeducación o algo así. sí. Y como mencionas, en esta parte preventiva, pues sí sería muy importante empezar a aplicarlo desde las niñas y los niños, ¿no? Desde que están pequeños para que esto se vaya generando y, como bien mencionas, que me parece muy interesante, que tiene que ver con esta no resolución de conflicto, no saber resolver un conflicto de una forma desde el respeto, desde no violentar al otro, es que realmente se pueda prevenir desde esta cultura. Ahí con lo que tú mencionas desde la formación, desde niños y niñas, o sea, sí, pero también hay que mencionar que no es exclusivo, ¿no? Que la etapa formativa no es exclusiva de las infancias, sí es muy importante, pero no es exclusiva, ¿no? Entonces, en las diferentes etapas del desarrollo humano, creo que la dignidad es algo que, si no se pudo conformar, ya sea en tu cultura, en tu contexto, en tu hogar, que pueda ser un tema que al menos a nivel informativo puedas tener acceso, ¿no? O sea, tenemos derecho todas las personas a tener este acceso a esa información. Entonces también sería importante que, por lo que escucho que trabajas, cuando compartas esta herramienta, pues compartas también un poco esta parte de, y también la libertad plena del sujeto que está recibiendo la información, de que la labor sea informativa, ¿no? Y que no es una labor de tienes que hacer esto, ¿no? Que no vuelva a ser como una acción de obligación, sino informativa, reflexiva, y que poco a poco se vaya trabajando, ¿no? Como un proceso, porque pues todos estamos hechos a base de procesos, ¿no? El aprendizaje es un proceso. No sé, reaprendizaje en tu caso, pues otro proceso, ¿no? Con diferentes resultados. Sí, porque si no es informativa y reflexiva y caemos en este punto de obligar, pues estamos violentando y entonces estamos cayendo pues en la misma pues, situación que estos hombres en algún momento pues violentaron. De una forma sutil, pero al final está la violencia ahí, inmersa. Virginia, yo por ahí leía, y no sé qué tan cierto es, que esta del buen trato también es importante que lo dirijamos hacia nosotros o hacia cada uno o cada una. Claro, por supuesto. Sí, tiene todo que ver. Por eso te decía al inicio, creo que mencioné que sí se construye, pero se construye también en lo individual y hacia afuera, ¿no? Porque, pues, si hablamos un poquito de lo contrario aplicado a nosotros, pues también estamos, ahí ya entra el tema de pilón de lo que es el autocuidado, ¿no? Entonces, en el autocuidado estamos respetando a nosotros, ¿no? Nos estamos respetando en lo que somos, en lo que nos integra, pero para poder respetar lo que nos integra, lo que nos conforma, debemos conocerlo, ¿no? Entonces, esto de conocernos, o sea, por ejemplo, de entrada, lo más tangible que sería, pues, nuestro cuerpo, ¿no? Prácticas de buen trato hacia nuestro cuerpo, ¿no? Hacia a lo mejor una salud integral, un propio conocimiento simplemente, ¿no? De qué es mi cuerpo, ¿no? Porque luego no nos paramos como a pensar de cómo funciono, cómo funciona mi cuerpo, sino es como, ya, funciono. Y ya, ¿no? Entonces, pero de repente es como también conocernos, monitorearnos, luego nos toca ir al médico y es así como que, en el año pasado, ¿cuántos dolores de cabeza nos dio? Y dices, no, pues no sé. No, ¿por qué? Porque no estás prestando esa atención a ti mismo, ¿no? Entonces, ahí ya implicamos, si no llevas como un monitoreo propio, pero no hablando físicamente, era un ejemplo, estamos hablando de que nos conformamos físicamente, emocionalmente, ¿no? Emocionalmente, sentimentalmente, o sea, por ejemplo, se me ocurre con lo que tú trabajas, digo, no se me ocurre, sino pienso en ello como una propuesta
Por ejemplo, las habilidades emocionales, ¿no? Para resolución, ya sea del propio conflicto individual, ¿no? O sea, el conocerme y decir, yo emocionalmente cómo resuelvo algo que siento que me está afectando, ¿no? O sea, ¿qué hago con ello? ¿No? O sea, lo vivo y lo dejo pasar y ya luego va a salir, busco, no sé, amigos, alguna red de apoyo, o o sea, ¿cuál es mi mecanismo, no? Y al conocer cuál es el mecanismo propio, desde ahí podemos partir y decir, ok, lo que está haciendo no violenta al otro, no invado o no atropello su dignidad, pero a ver la mía, ¿no? O sea, también voltear a ver, ok, no estoy atropellando allá, pero también la mía. Y también nos ayuda a ver cuando estamos en un ambiente fuera de lo individual, decir, esto que está pasando, ya sea la actitud, ya sea el gesto, ya sea la acción, está atropellando la dignidad del otro, o está atropellando la mía, o está atropellando la de todos, ¿no? Este análisis. Entonces, como que la dignidad siempre va y viene cuando estamos hablando del buen trato y trato digno, como lo dice el nombre, porque es esto que nos va a estar recordando como esto del respeto, ¿no? Esto de decir, en mi caso, que trabajo con intervenciones de desarrollo comunitario, me toca trabajar con instituciones, por ejemplo, llegar a una comunidad y desde lo que expreses dices, o sea, por dignidad, a lo mejor estoy violentando a la comunidad y no lo sé, ¿no? Pero por otro contexto, pues tú dices, ok, esto va acorde a, ¿no? Pero es un tema totalmente formativo, es un tema que te puedo decir de manera muy particular que uno va explorando y va profundizando también por cuenta propia, ¿no? Y va especializando por, por lo que tenga que ver también con tus intereses, no solo profesionales, sino de vida, ¿no? Pero pues sí tenemos como que hacer este ejercicio de análisis, que es individual y colectivo también, en tu caso que trabajas con grupos. Excelente, me parece muy buena herramienta lo que acabas de comentar, te agradezco muchísimo. Virginia, para ir cerrando, algunas conductas o sugerencias para las personas que nos escuchan, ya sea para construir o para reforzar este trato digno o buen trato. Mira, de entrada, yo creo que una base, que es una base un poco más teórica, pero nos ayuda también al entendimiento de nuestro alrededor, es saber eh, lo, a lo que tenemos derecho, ¿no? Hay una declaración de derechos universales y también pues se delimita nuestro país México y aquí en el caso Tabasco, ¿no? Saber a qué tenemos derecho, o sea, es el sujeto de derecho, decir, a qué tengo derecho y a qué tengo obligación, porque entonces al no respetar el derecho del otro es donde ya estamos, ya no estamos más bien en una línea de el trato digno, ¿no? Y el buen trato. Entonces, primero sería como conocer y explorar un poco a qué tenemos derecho también nosotros. Si partimos un poco más a lo individual en cuestiones de autocuidado, es saber o delimitar también propiamente qué significa respetarme, ¿no? O sea, qué significa respetar, no sé, mi cuerpo físico, ¿no? Con mi salud integral o respetarme en muchas variables, ¿no? De hasta dónde sí, hasta dónde no tolerar, ¿no? Actitudes y demás. Hablando de un plan individual, ahora, más allá de los ejercicios reflexivos, eso es como sugerencia en cualquier etapa del desarrollo humano. Y aquí particularmente me gustaría hacer énfasis en lo que tú dices, ¿no? Que dices, bueno, la formación, por ejemplo, desde niños, etcétera. Entonces, creo que desde niños justo podemos construir esto de que es respetar al otro, respetándolo primero a ellos como niños y como personas, ¿no? Porque desde las infancias también generalmente se coartan muchos derechos a la expresión, a la decisión, a muchos niños no pueden decidir qué ponerse, ¿no? De ejemplo, ¿no? De ropa. Y es un derecho que el niño decida, ¿no? Entonces, culturalmente, por eso también abordamos que pues, hay cosas ya impuestas culturalmente,
Entonces, culturalmente, pues también es como que ya le dejan la ropa al niño lista o etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí, si nosotros respetamos al niño como persona, porque es una persona, sus derechos, desde ahí no necesitamos decirle al niño, oye, tienes que tratar bien, o sea, así como muy literal, ¿no? De tienes que tratar, sino simplemente recibiendo respeto, podemos ir construyendo qué es esto de estar en un entorno de respeto, ¿no? Son aprendizajes que se hacen y, por ejemplo, luego dicen, bueno, cuando el niño es irrespetuoso, ¿no? Creo que es muy sencillo explicarle a las infancias desde el diálogo. El diálogo es otra de las herramientas que fortalecen esta cultura del buen teatro, porque en el diálogo escuchas a las partes. O sea, si un niño fue respetuoso y entonces genera un diálogo entre el cuidador, sea padre, sea tutor, y se genera un diálogo. Entonces el tutor tiene esta habilidad también de escucha hacia el menor y el menor también desarrolla esta habilidad de escucha hacia el otro, ¿no? Y ahí ya hay un marco de respeto, hay una escucha y una mediación, se llegan a acuerdos, ¿no? Y entonces vamos generando, esto si tú te das cuenta, te estoy hablando de una línea desde en donde no se rompió, o sea, ni el adulto violenta al menor, rompiendo su dignidad, y el menor no repite este patrón y lo aprende, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ir generando los ejercicios reflexivos y permeando el diálogo, ¿no? Permeando siempre el diálogo como herramienta también para poder mediar y sabemos que pues, la resolución de conflictos a través de la mediación, pues no solo es un término que podemos llevar en este caso, a los asuntos solamente jurídicos, ¿no? Sino también en este caso del desarrollo de esta cultura del buen trato, ¿no? Podemos generar este tipo de aprendizajes en estos entornos, ¿no? Hablando de la familia como la primera institución. Y es un ejemplo muy básico, me refiero a infancias, pero pues lo podemos aplicar a los distintos grupos, ¿no? Ya interrelacionados. Adulto mayor con adulto joven con infancias, infancias con adolescentes, ¿no? Y así, para ir permeando y me regreso a lo que dije al inicio. Esta cadena, ¿no? Pues va dándole forma a nuestro contexto y a nuestras relaciones. Pues te agradezco muchísimo por tu conocimiento y por tu intervención y sobre todo estas sugerencias que mencionas para las personas que nos están escuchando. Te lo agradezco y escuchaba. No sé si me gustaría nada más abonar algo que charlamos cuando hablamos del tema acerca de un ejemplo en tu caso que trabajas masculinidades entre hombres, ¿no? No sé si recuerdas que charlábamos un ejemplo que también me gustaría comentar, en este caso al hablar hombre a hombre y decir también que reconocer que sería respetarnos entre hombres y que no, porque pues también tenemos muchas cosas impuestas que permean a nuestro alrededor con los hombres con que nos relacionamos y uno de los ejemplos muy puntuales que manejábamos era como el saludo, ¿no? El saludo entre hombres, y que generalmente es como que acá, ¿no? El apretón de manos o el jalón así como del brazo o la palmada fuerte en la espalda, ¿no? O el volumen de voz, ¿no? Que como que esto, como si fuera esto una escala de decir soy más hombre o menos hombre, dependiendo de cómo saludo, ¿no? O cómo me comunico. Entonces, aquí, ¿cómo entraría la cultura de buen trato? Bueno, de entrada, la empatía es algo que no mencioné, pero pues, el observar a mi alrededor y el observar, por ejemplo, cuando yo como hombre de como digo, a mí como mujer también me pasa, ¿no? De repente nos dan unos apretones y unos saludos de mano que te duele todo el brazo, ¿no? Y dices, o sea, ¿cómo es posible que la persona que tengo enfrente no ve o sea, puede ser incomodidad, ¿no? Pero a lo mejor es como demasiada fuerza física y podría dañarme físicamente, ¿no? Hablando de un supuesto, pero también entre hombres decir, bueno, a lo mejor al otro hombre esto le puede generar incomodidad, o a lo mejor el apretón de manos es muy fuerte, o a lo mejor cosas que ni siquiera sabemos, o sea, no sé, a lo mejor tengo una herida en el dedo y le duele, ¿no? O sea, el pensar en el otro,
creo que nos lleva también a este marco de respeto, y entre hombres es muy común que las conductas sean las conductas normales y habituales de saludos y de convivencia y protocolos de convivencia sean violentos entre sí mismos, ¿no? Sea como el golpe muy duro, la voz muy fuerte, y entonces esto nos lleve a seguir permeándolo, ¿no? Seguir practicándolo, seguir saludando así, seguir gritándole al cuate, ¿no? Aunque yo tenga muchas personas alrededor y estoy invadiendo la tranquilidad de las otras personas, ¿no? Porque pues así nos llevamos, ¿no? Y así nos relacionamos entre hombres, ¿no? Y si no hago esto, caigo en otro prejuicio social en el que no quiero, ¿no? Pueden decir que soy menos hombre, ¿no? Por saludar con voz normal y un tono normal y ¿no? O sea, pensando en el otro. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? El volumen de la voz, la corporalidad, la postura, ¿no? El lenguaje corporal, que es muy importante. Sí es muy importante, nos relacionamos con él, pero pues impuesto culturalmente hay símbolos que implican masculinidad, o no me gusta que me llamen masculinidad, sino soy más hombre, menos hombre, ¿no? Si tengo acá como que el pecho paloma y así, ¿no? ¿Sabes? Entonces, creo que es un buen ejemplo también de que desde ahí podemos respetar al otro, ¿no? Obviamente yo no puedo hablar como hombre, pero es lo que yo observo de los hombres con los que me relaciono, y que es una minoría la que sí se pone a analizar como cuáles son las conductas que yo tengo hacia otro hombre, que a lo mejor estoy siendo irrespetuoso, ¿no? Porque el respeto es para todos, ¿no? No. Entonces, tiene mucho que ver con las ideas de género, por supuesto, ¿no? De que, hay respeto a las mujeres, ¿no? Pero pues, si entre hombres, o sea, son personas, todos somos personas, ¿no? Tenemos derecho, pues, a esto, al buen trato, al trato digno, al respeto. Ahora que mencionas esta parte, en estas conductas de los hombres, tiene mucho que ver con estos mandatos masculinos que implica estar demostrando constantemente. Nosotros hacemos una dinámica en el taller con hombres, precisamente de esto, de saludarse de distintas formas. Esa es la instrucción. Y terminando la dinámica, entramos a la reflexión precisamente de esto. Si yo cuido de mí, cuida al otro, de mí, de mi violencia, de lo que implica el contacto, de lo que implica mi postura, de lo que implica mi tono de voz. Y precisamente es esto, ¿no? De mirar y decir, a ver, ¿cómo yo me estoy conectando y contactando con la otra persona que está enfrente de mí, que está a mi lado? Así es. Desde mi saludo, desde un compañero, pareciera que los hombres, entre más fuerte la palmada, entre casi que te saco el pulmón, es también mi demostración de afecto y mi demostración de hombría. Y Claro. pues es ir rompiendo y penetrando todas estas costumbres y creencias pues que se da en muchos contextos. Pues te agradezco mucho una vez más por esta parte última donde haces mención de con relación a los hombres, y ojalá que en algún momento te podamos escuchar una vez más en este segmento o en otro segmento que nos puedas aportar de tu conocimiento. Claro que sí, Luis, te agradezco. Siempre es un placer compartir desde donde podamos, por supuesto, y estos temas como sociedad y como psicóloga social me interesa mucho. Creo que como sociedad abona, ¿no? Entonces, de mi parte, lo que yo pueda aportar, adelante. Gracias. Bueno, invitamos a todas las personas que nos escuchan. Ahorita estamos en esta parte de la contingencia, pero cuando esto pase, esperemos que sea pronto, se da taller de reeducación para hombres todos los jueves de 5 a 7. También se da atención psicológica ahorita a mujer en situación de violencia por la página en Facebook y en Tabasco, y mandan enviar mensaje y directamente ya le contesta una abogada, y también está la contención emocional. Les agradecemos mucho el que nos escuchen y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.